En estos días de fermentación se desprende una gran cantidad de anhídrido carbónico llamado tufo, que llega a ser mortal. Para entrar en el lagar, los vinateros deben bajar con una llama que, ante la falta de oxígeno, se apaga y delata su mortífera presencia. Es el momento de pinchar el lagar. Al quitar el tapón de sebo, el vino sale con energía presionado por el peso de la brisa y es recogido en los toneles. Por este sistema el vino se separa del orujo y de todas las partes sólidas que quedan en el lagar. Las cubas y toneles deben estar perfectamente limpios y azufrados para guardar el vino. Allí se va echando el vino joven, donde se realizará la segunda fermentación. La llamada segunda fermentación es, en realidad, la transformación del ácido málico en ácido láctico, y es precisamente cuando mejora la calidad del vino. Durante el reposo invernal de la vid se realiza la poda, pero antes de iniciar la poda propiamente dicha, algunos viticultores hacen la prepoda con unas cuchillas apropiadas adaptadas al tractor. Este trabajo consiste en triturar los sarmientos por encima de las yemas de poda para facilitar el trabajo posterior. El fin de la poda es prolongar la vida de las cepas, mantener un tipo de formación adecuada y obtener mejores cosechas, tanto en cantidad como en calidad. Los podadores tiran la broza y los sarmientos al compás, que es el camino entre las cepas, para facilitar su recogida posterior. Los podadores han seleccionado previamente los barbados y los limpian para su futura plantación. El trabajo de plantación de una viña comienza por el desfonde o laboreo profundo de la tierra, limpiándola de piedras grandes y raíces hondas. Hasta la implantación de los tractores, este trabajo se hacía con arados de grandes dimensiones tirados por varias caballerías. Una vez preparado el terreno se procede al alineado, que se realiza con largas cadenas marcadas cada cierta distancia. En la técnica de plantación del viñedo llamada de marco real, las distancias entre las cepas están adaptadas a la mejora de la mecanización del cultivo. A la altura de las marcas, los viticultores clavan en el suelo una señal, generalmente una caña o una rama de ginesta, indicando el lugar en el que habrá que plantar la vid. A este trabajo le llaman florear. En un agujero hecho en el suelo con una barrena de madera, se introducen los barbados ya preparados, dejándolos sobresalir 3 o 4 centímetros. Después lo retacan para aprisionar la tierra en torno a él y facilitar su enraizamiento. Adobar es la última labor. Los viticultores tapan todo el barbado en espera de que agarre la raíz y brote en la primavera, para después injertarlo en el verano o en el invierno siguiente, dependiendo de la fuerza que tenga. Para envolver el fiemo y dejar fin a la tierra, hay que labrar las viñas. Todavía quedan viticultores que siguen aprovechando aquella tradicional fuerza motriz de las caballerías en las labores agrícolas. Desde finales del invierno hasta los primeros días de verano, normalmente son 4 las pasadas que hay que dar con el arado para remover la tierra y dejarla preparada para que absorba mejor el agua. En este tiempo se descubren los troncos de las cepas para quitarles las raíces o venas que han salido nuevas en la parte superior enterrada. Los viticultores quitan las malas hierbas y desentierran un poco el tronco de la cepa para que se solanee. Con la tierra hacen un pequeño montón a su alrededor donde se recogerá mejor el agua de la lluvia. La primavera ya ha llegado con todo su esplendor al campo de Cariñena y los cortes de los pulgares empiezan a llorar, como dicen los viticultores. Este hecho indica que la vid despierta del reposo invernal para comenzar un nuevo ciclo vegetativo y productivo. Las lluvias primaverales y el calor facilitan el desarrollo de la planta. Las flores de la vid se abren todas unidas formando un racimo. A finales de mayo o primeros de junio, los viticultores de Cariñena hacen el derraye, que consiste en quitar los tallos o pámpanos y algunas hojas sobrantes para facilitar la floración. Poco a poco, los pistilos de las flores comenzarán a crecer y a desarrollarse hasta convertirse en jugosos granos de uva. Es precisamente cuando los viticultores del campo de Cariñena deben estar más pendientes de las plagas que pueden perjudicar al viñedo. La mochila sulfatadora sirve para aplicar el tratamiento adecuado para cada caso. El mildiu se combate hoy con métodos modernos y muy efectivos.
Pero no conviene olvidar el remedio casero que ha salvado los viñedos desde 1880, el caldo bordelés, todavía hoy utilizado. Había que moler sulfato de cobre en molinos que los viticultores tenían en sus propias casas. 2 kilos del polvo resultante se disolvían en 50 litros de agua y 1 kilo de cal o de bicarbonato en otros 50. Después se mezclaban ambas disoluciones para obtener el preciado líquido. La cal neutralizaba los ácidos del sulfato, perjudiciales para la planta. El caldo bordelés se proyectaba sobre las vides para formar una película protectora en las hojas y hacerlas más resistentes al mildeu y a la sequía. A partir de la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, cuando los controles de maduración marcan el estado óptimo de la uva, llega el momento de la vendimia. La vendimia supone para los viticultores la culminación de un año de no pocos esfuerzos y sufrimientos. Su llegada se ha celebrado siempre con alborozo. Es en estas fechas cuando se realiza la fiesta de la vendimia. Desde 1960 la fiesta de la vendimia de Cariñena llega todos los años en alguno de los primeros domingos de septiembre. Cada localidad vinatera envía su reina. Se pisan las primeras uvas. Se ofrece al patrón el mosto obtenido. Llega el tren del vino. La fuente ofrece un rico tinto al visitante y la fiesta dura hasta el anochecer. En el campo de Cariñena, hace ya varias décadas que los carros fueron sustituidos por remolques tirados con tractores y los recipientes de mimbre por otros fabricados con derivados de los plásticos. Pero en su esencia, la vendimia sigue siendo, hoy como ayer, manual. Debido a que el tiempo favorable para la vendimia es muy breve y la maduración de la uva requiere de unos días concretos para su recolección, los viticultores contratan temporeros para esta faena. Las máquinas vendimiadoras tienen pocos años de existencia. Su aparición ha simplificado enormemente esta actividad con un sistema de recolección sencillo y eficaz. Las vendimiadoras mecánicas avanzan por encima de las vides, sacudiéndolas entre sus dos cuerpos y recogiendo los granos de uva y los racimos que se desprenden. Mientras una corriente interna de aire expulsa las hojas sueltas, la uva pasa a los depósitos de la máquina, que posteriormente se vacían para el transporte del fruto a la bodega. El sistema tradicional de la vinificación comenzaba con el pisado de las uvas en la pisadera. En algunos pueblos vinateros de Aragón todavía quedan familias que siguen elaborando el vino para consumo propio por este método tradicional. Para hacer el vino clarete, el mosto obtenido en la pisadera se separa de la brisa en la prensa y se pasa directamente a las cubas y toneles donde fermentará. En el caso de la elaboración del vino tinto, al pisar las uvas, el mosto junto con la brisa u orujo se recogen en el lagar donde permanecerán 8 o 10 días fermentando en reposo. La piel de las uvas tintas contiene las sustancias que proporcionan el color, el aroma y el tanino a los vinos. El vino queda en el fondo del lagar y sobre él flota la brisa formando una capa protectora llamada sombrero, que hay que sumergirla todos los días para que se mantenga húmedo y no se pique. Esta operación se llama mejer. En estos días de fermentación se desprende una gran cantidad de anhídrido carbónico llamado tufo, que llega a ser mortal. Para entrar en el lagar, los vinateros deben bajar con una llama que, ante la falta de oxígeno, se apaga y delata su mortífera presencia. Es el momento de pinchar el lagar. Al quitar el tapón de sebo, el vino sale con energía presionado por el peso de la brisa y es recogido en los toneles. Por este sistema el vino se separa del orujo y de todas las partes sólidas que quedan en el lagar. Las cubas y toneles deben estar perfectamente limpios y azufrados para guardar el vino. Allí se va echando el vino joven, donde se realizará la segunda fermentación. La llamada segunda fermentación es, en realidad, la transformación del ácido málico en ácido láctico, y es precisamente cuando mejora la calidad del vino. La brisa que queda en el lagar después de extraer el vino se pasa a las prensas. Allí, mediante presión, el orujo va soltando el caldo que queda.
Todas estas técnicas tradicionales han pasado a formar parte del recuerdo o son practicadas por escasas familias más por razones sentimentales que por rendimiento económico. En los años 80, las bodegas del campo de Cariñena iniciaron un proceso de modernización tecnológica de gran importancia para la vinificación. Hoy, la uva recolectada en los viñedos se transporta en los remolques hasta las bodegas en unas óptimas condiciones higiénicas y sin dañar el fruto. Allí empieza el proceso de la vinificación propiamente dicho. Las uvas procedentes de la vendimia son recibidas de forma automatizada e informatizada en instalaciones donde predomina el acero inoxidable, ideal para controlar la higiene del proceso y la temperatura de las fermentaciones. De las tolvas de descarga, los racimos pasan a las despalilladoras y estrujadoras, hoy en día diseñadas para romper suavemente los granos. Después, el mosto pasa a los depósitos o a las prensas, según el tipo de vino a elaborar. Para el vino blanco, que procede exclusivamente de uvas blancas, el mosto fermenta solo. Los vinos rosados se obtienen de las uvas tintas y el mosto se incuba en un depósito durante unas horas hasta que extrae de la piel de la uva el color rosado característico. La singularidad de la vinificación del tinto está en la simultaneidad de la fermentación y de la maceración de la piel, pepitas y pulpa de las uvas tintas con el mosto. Esta fermentación del mosto se produce bajo la atenta mirada del enólogo, que cuenta con equipos de frío para no permitir altas temperaturas que alteren el equilibrio o la calidad posterior del vino. Un proceso de pocos días en el que está en juego el trabajo de todo un año. En esta primera fermentación, el azúcar del mosto se convierte en alcohol. Cuando termina el proceso se hace el descube y en el caso del tinto se separa el vino flor de la brisa. Esta pasta se lleva a las prensas donde se extrae el vino que todavía contiene. La pasta exprimida será enviada a las fábricas de alcohol y el vino extraído se recogerá en otros depósitos distintos donde pasará una serie de filtraciones y terminará el proceso. Normalmente, en los vinos tintos se hace una segunda fermentación llamada maloláctica, en la que el ácido málico se transforma en láctico. Tras este proceso, el vino mejora gustativamente y es más suave de paladar. Han nacido así los vinos jóvenes del año. Con el trabajo de la vinificación, el otoño llega a Cariñena. Otro año más se volverá a repetir el ciclo del cultivo de la vid. Mientras tanto, las bodegas están en pleno apogeo. Viticultores y bodegueros continúan su trabajo cotidiano manteniendo y desarrollando esta actividad que forma parte de la historia del campo de Cariñena.